Bienvenidos a nuestro youtuber crítico. Somos estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Quienes integramos este grupo somos Carmen Julia Aragón Payares, Caterín Marín Betancourt, Diego Mauricio Laverde Ruiz y Aura Isabel Ágreda. ¿Qué aspectos debes tener en cuenta para iniciar tu clase con pedagogía crítica y decolonial? Muy seguramente te estarás preguntando qué ha pasado a través del tiempo. Reflexionemos. En América Latina se ha venido gestando en las últimas décadas, tal vez de medio siglo atrás, una serie de pensamientos desde diferentes rutas, concluyendo en diferentes y verdaderas propuestas decoloniales. Algunos analistas consideran que esta diversidad epistémica se puede entrever, por ejemplo, con la teología, con el movimiento social de la teología de la liberación, con la literatura, con el boom literario latinoamericano entre 1960 y 1970, con la filosofía de la liberación a partir de 1970, la academia, la teoría de la dependencia, la colonialidad del poder, los feminismos decoloniales y otros feminismos. Para poder entender cómo preparar una clase con pensamiento crítico y decolonial, es fundamental empezar un diálogo de saberes pluriverso e intercultural con los discursos críticos al sistema y a la modernidad occidental. Para descolonizar hay que empezar el proceso histórico de y sobre la enseñanza y construcción del conocimiento. Los maestros y maestras estamos llamados a reflexionar constantemente acerca de qué se enseña hoy en el aula, asimismo sobre los modos en los que se enseñan y no menos importante, a cuáles intereses epistémicos, económicos y políticos responden los saberes que circulan hoy en la escuela. Los principales postulados que debemos tener en cuenta es que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades de su producción. Además, exige respeto de los saberes de los educandos y respeto a la autonomía del ser. Asimismo, riesgo y asunción de lo nuevo, rechazo de cualquier forma de discriminación, exige también estética y ética, y por último, se exige reconocimiento y asunción de una identidad cultural. Como maestros podemos desarrollar destrezas y habilidades interculturales de pensamiento crítico en el aula, es decir, que podemos relacionar entre sí cultura de origen y cultura extranjera. Actividades que permitan la sensibilización cultural y abordando con eficiencia cualquier malentendido intercultural y las situaciones de conflicto. Asimismo, superar todo tipo de acciones estereotipadas. Para nuestra clase vamos a tener en cuenta 5 aspectos. El primero es la sensibilización. En esta etapa se tiene en cuenta toda la visión etnocéntrica de la realidad y de la extrañeza con la que se mira al otro. El segundo aspecto es la concienciación. En esta etapa, el docente genera conciencia con sus estudiantes de lo extraño de la percepción y descubre que su cultura tiene ciertos rasgos que creía generales y no universales. El tercer aspecto es la relativización. En este espacio, el estudiante contextualiza todas las características de su intención comunicativa. Como cuarto punto, encontramos la organización. Esa es una de las fases donde el estudiante procura distinguir principios organizadores de la cultura meta en la cultura ajena, comparando soluciones, buscando fenómenos recurrentes, y eso los enlaza con elementos aislados para organizar la información de lo que se dispone. Después de esa organización encontramos la fase de implicación e interiorización. Aquí ya viene el descubrimiento y donde se profundiza la cultura nueva y a la cultura meta. Se construye un sistema de referencia y es capaz de situarse en relación con las otras culturas. En esa fase se desarrollan las destrezas y estrategias necesarias para actuar como mediador intercultural y resolver conflictos. Aquí el estudiante toma conciencia del proceso de adquisición de una tercera perspectiva y es capaz de realizar una reflexión metacultural. La evaluación es uno de los pasos que debe estar en todo proceso educativo, ya que entender el alcance que ésta tiene en los aprendizajes educativos implica también comprender las diferentes visiones que el ser humano tiene frente al mundo. Desde un paradigma tradicional,
esa evaluación generaba temor, incertidumbre y tensión, convirtiéndose en un obstáculo e impidiendo que las prácticas educativas sean acogidas para la transformación. Una evaluación contextualizada es la que propone la pedagogía crítica, que utiliza el entorno como camino pedagógico hacia escenarios socioculturales, en donde se genera el proceso de transformación. Con todos estos aspectos mencionados anteriormente, podemos lograr como docentes que nuestros estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. Este cambio comienza en la educación, en una educación desde la crítica a las vertientes políticas, económicas y sociales, y en que nuestros estudiantes se planteen de manera continua interrogantes sobre la información que les llega, que sean conscientes de la responsabilidad que tienen como individuos dentro de la sociedad. El papel de los docentes es el de guiar a los estudiantes por medio de metodologías participativas en las que sean protagonistas de su aprendizaje, aprendiendo con criterio y espíritu crítico todo lo fundamental para construir la sociedad del futuro. Muchas gracias.